Buenas noches, profesor. Para el curso de monitoreo de condición y análisis de fallas, en el laboratorio número 6, que es muestreo y análisis de aceite, para nuestros objetivos hemos creado nosotros identificar y reconocer los puntos de toma del muestreo de aceite, identificar las categorías de análisis de aceite y, por último, utilizar las herramientas para la evaluación de los parámetros que se contienen dentro del análisis de aceite. Pero antes de realizar nuestro laboratorio, tenemos que pasar una previa charla de seguridad, por lo que en este caso nuestra charla de seguridad fue el mayor regalo, que es la vista o la visión. Porque si nos ponemos a hacer solamente una pequeña dinámica de 30 segundos al momento de cerrar los ojos, se puede sentir que no vemos nada. A veces hasta tenemos miedo de caminar porque no vemos qué hay de frente. ¿Y qué pasa si esto se volviera realidad? Por ejemplo, solamente pongámonos en el caso de perder un lado de la vista. Ya no sería lo mismo, porque tendrías que estar girando totalmente el cuerpo o la cabeza para poder ver el lado donde quieres observar. Y si llegamos a poner en el peor de los casos, perdamos las dos vistas, ya no va a ser lo mismo, porque vas a depender de otras personas para poder realizar tus actividades, hasta de lo más básico como es servirse un poco de agua, tratar de ubicar algo dentro de tu cuarto o tratar de saludar a personas. Ya no va a ser lo mismo, caminar solo en el parque ya no va a ser lo mismo, realizar trabajos no va a ser lo mismo, por lo que es necesario que nuestra seguridad depende de uno mismo. Saber usar adecuadamente los EPPs en cada laboratorio que tengamos, y sobre todo cuidarse no solo la visión, también la audición, que son partes fundamentales para que una persona pueda seguir realizando sus actividades dentro de una empresa y así poder mantenerse. Y a continuación pasaré con mi compañero. Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a explicar el análisis de aceite. Para eso voy a decir qué es y para qué sirve. ¿Qué es? El análisis de aceite es un conjunto de procedimientos y mediciones que se van aplicadas al aceite, como su mismo nombre lo dice. Esto se usa mayormente para máquinas y equipos que nos van a facilitar el control tanto del estado del aceite o del lubricante, y también de una manera indirecta permite establecer el estado de algunos componentes. ¿Para qué sirve? El objetivo primordial de este análisis de aceite es informar para adelantarse y tomar acciones y buscar la reducción de costos de operación o la reducción de costos de mantenimiento correctivo. Otros que los procedimientos de análisis se realizan en un laboratorio especializado, pero también puede hacerse en el campo con ayuda de herramientas simples, y es observar las condiciones del lubricante también para alcanzar las metas y ver si está cumpliendo una buena lubricación el equipo. Este es un proceso que sirve para documentar los procesos de mantenimiento y para tener un buen conocimiento de la interpretación de nuestros análisis. Como segunda parte voy a explicar las tres fases que tiene nuestro análisis de aceite. En primer lugar tenemos la propiedad de fluidos, en segundo es la contaminación y el tercero es las rebabas de desgaste. Las posibles pruebas que se pueden realizar para hallar, por ejemplo, en el caso 1, las propiedades de fluidos es el análisis de viscosidad, la prueba del AN y el BN y análisis de elementos. Para la categoría de la contaminación se puede realizar el conteo de partículas, el análisis de humedad, la prueba de membrana y el punto de inflación. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos que hay beneficios primarios y un beneficio menor. Para el tercero el beneficio primario sería la densidad ferrosa, la ferrografía analítica y el análisis de elementos. Y ahí tenemos las tres categorías del análisis de aceite.
Bueno, continuando con la exposición, ahora nos tocará hablar sobre los pasos para realizar un excelente muestreo, los cuales son: use constantemente los métodos de muestreo documentados como las mejores prácticas y que se encuentre vigente. Es decir, cada tiempo se va renovando los procesos para realizar un buen muestreo. El muestreo debe ser en zona viva y en operación. Es cuando el equipo está en operación, se detiene el vehículo pero sin apagarlo, y cuando está en revoluciones bajas, sin que caigan las partículas en el fondo del cárter, se debe realizar esta extracción de aceite. Antes de los filtros y después de que el aceite haya pasado por los componentes de esta máquina. Es decir, debe haber un punto para poder realizar la extracción y poder realizar la presión que entra y la presión que sale después del filtro y antes del filtro. Porque las válvulas de muestreo y los supositorios de muestreo y botellas limpias. Para evitar impurezas y que el proceso salga mal, se debe mantener todo limpio y en orden para poder tener un buen final y un buen acabado. El muestreo a la frecuencia establecida debe ser siempre constantemente el mismo orómetro. Bueno, el mismo orómetro, como mantenerlo como si fueran PMs, PM1, PM2, para que sea siempre estable. Horas de uso del aceite y alguna otra información importante de las inspecciones y detalles operacionales. El reporte del volumen de relleno agregado antes del muestreo, si lo hay, y envíe las muestras inmediatamente al laboratorio para que no se degrade el aceite. Todo ello tenemos los componentes de extracción del lubricante. En la primera imagen podemos ver que tienen una bomba de vacío, tienen una botella y la manguera que va directo hacia el extractor, hacia el punto de extracción. Y en la segunda podemos ver que ya, como tiene un punto ya acoplado, no necesita de esta bomba, ya que al ponerlo solamente automáticamente, si el motor está en movimiento, va a llenar esta botellita. En cambio, en este de aquí se tiene que realizar un bombeo para poder extraer el aceite. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre el análisis sensorial de aceite. Para esto debemos analizar las características que tiene el aceite a simple vista, como por ejemplo el color. Al tener un aceite, como se puede ver en la imagen, más negro, quiere decir que ha sido un aceite que ya ha sido usado y posiblemente esté contaminado. Por otro lado, también se debe observar la viscosidad a simple vista. Por ejemplo, como se puede ver en esta imagen, un aceite líquido cae rápidamente y un aceite viscoso cae lentamente. Con eso se puede comprobar más o menos la viscosidad del aceite y si es que sea adecuada para el implemento que se va a utilizar. Luego también se debe revisar la contaminación. Acá tenemos dos casos. El primer caso es aceite con agua. Podemos ver cómo el aceite no se mezcla debido a que el agua tiene menor densidad y menos viscosidad que el aceite. Y por otro lado, cuando existe alguna fisura dentro del motor, en el empaque de la culata, y se llega a mezclar el aceite con el refrigerante, se genera esta masita como viscosa, en este caso se ve un poco brumosa. Esto quiere decir que el refrigerante ni el aceite sirven, porque ha perdido todas sus propiedades. Aparte, se debe observar la cantidad de partículas que obtiene. De repente el aceite le han caído algunos pedacitos de metal o cosas por el estilo. Todas esas metrallas hacen daño al motor debido a que van a causar rayaduras. Las conclusiones del laboratorio que hemos realizado sería que es esencial realizar análisis de aceite para optimizar el uso del mismo. Aplicar las técnicas de análisis de aceite aseguran condiciones de lubricación para saber exactamente si es que nuestro aceite todavía sirve y si es óptimo para la máquina. Y se debe seguir un protocolo para realizar el muestreo de aceite, puesto que las muestras se pueden contaminar fácilmente. Las recomendaciones al caso son implementar aceite para planes de mantenimiento, así se va a aprovechar y se van a reducir costos. Asegurar toma de muestras
como mencionamos anteriormente, se debe evitar contaminar las muestras. Muchas gracias. Ok, bueno, continuando con la exposición del laboratorio número 6, el cual es análisis de aceite. Bueno, una vez sabiendo la importancia que es el análisis de aceite y los procesos que sigue para poder tener una buena muestra de aceite, acá en esta sección vamos a ver acerca de cómo analizar y diagnosticar un reporte de aceite, ¿no? En este caso el análisis de aceite fue de un Jumbo Volter, como podemos apreciarlo acá. Y bueno, el reporte del análisis de aceite, ¿no?, que fue hecho por la empresa SGS. Bueno, una empresa que se dedica al análisis de aceite, ¿no?, prácticamente. Acá podemos ver el reporte, a qué equipo se realizó y la muestra. Al equipo que se le aplicó el análisis de aceite es prácticamente a un Jumbo Volter, como expliqué al principio, 8802. Y bueno, el aceite, ¿dónde pertenece? Prácticamente el aceite es del motor de este equipo, de la flota Huarón. Bueno, como sabemos, toda muestra de aceite tiene un código de guardado, y acá lo podemos ver, ¿no?, que es un RD241601. La fecha de muestreo en el cual el técnico fue y extrajo una cantidad de aceite siguiendo los procedimientos correctos fue el 23/05 de 2018. Y bueno, como sabemos, después de extraer la muestra de aceite, se debe llevar al laboratorio para realizar el respectivo análisis, ¿no? En este caso el 28/05 de 2018. Y bueno, es importante también qué aceite es el que se está analizando, ¿no? En este caso es un 5W40 móvil Delvac, ¿no? Y bueno, los conjuntos de ensayos que se utilizó para analizar el aceite prácticamente es un LP más WP, ¿no? Acá podemos ver el reporte, prácticamente la evolución y el diagnóstico de la evolución prácticamente de las muestras del respectivo motor. En el primer caso podemos ver prácticamente la primera fecha, que fue un 17/02 del 2018, pero bueno, antes de eso tenemos que ver la leyenda prácticamente, ¿no?, en el cual vemos que el rombito es prácticamente contaminación, el cuadradito es desgaste, el triangulito es de lubricante, ¿no? Y en este caso vemos prácticamente en el primer mes que fue un 17/02/2018 que se extrajo la fecha de muestreo, que los tres niveles están en un nivel correcto prácticamente. Y bueno, a la segunda muestra también se presenta que está prácticamente en un nivel correcto, la contaminación, desgaste y lubricante. Y bueno, el problema aquí es en el 15/03 del 2018, ¿no?, que después de 25 pasaron cerca de 20 días, el cual se realizó el nuevo análisis a la muestra de esta fecha, y en el cual vemos prácticamente que la contaminación se elevó en el motor, ¿no?, en el aceite del motor. Y bueno, el desgaste y lubricante se mantuvieron. Para la cuarta muestra vemos que los niveles de lubricante y contaminación ya se incrementaron a niveles mayores, y en el desgaste vemos también que se aumentó también, ya que al tener contaminación genera desgaste en el motor, ¿no? Y bueno, acá podemos ver una decaída. ¿A qué podría deberse eso? Esto podría deberse a que posiblemente cambiaron el aceite en este lapso de tiempo. Y prácticamente en esta parte, después del cambio y todo eso, pues tenemos unos niveles de precaución, ¿no? Ya que no es como el primero, que está en un nivel de verde, prácticamente acá está en un nivel amarillo, que podría ser el nivel de precaución. Y en el diagnóstico podemos ver acá otras gráficas, el cual vemos, en la primera gráfica vemos el contenido de agua, el porcentaje del aceite, la viscosidad al 100% grados Celsius. Como sabemos, un motor diésel trabaja a temperaturas altas, en este caso 100 grados Celsius. Y aquí podemos ver la fecha de muestreo también. Y acá más o menos podemos apreciar que los niveles, contenido de agua en porcentaje es 0 en todas las muestras. No presenta agua en nuestro análisis, en el aceite, se podría deducir. Pero la viscosidad incrementa.
¿A qué se podría deber esto en esta parte? Esto podría decir que los desgastes generan que se exista mayor viscosidad de aceite, ¿no? Y claro, como se dice, la viscosidad es prácticamente la resistencia a fluir, ¿no? El tener mayores partículas en el aceite genera que se incremente la viscosidad. Y como vemos, debido al cambio de aceite, esto bajó, ya que entró un nuevo aceite. En la siguiente gráfica podemos observar los niveles de hierro y silicio en partículas por millón. El hierro, ¿qué podemos decir del hierro? Prácticamente un motor diésel está diseñado por componentes que contienen hierro en su composición. Y bueno, y al trabajar prácticamente a revoluciones muy altas, esto genera que se desprenda su propio material, ¿no? Y bueno, acá podemos presenciar el hierro. El silicio es netamente al ambiente. El polvo, se puede decir, contiene silicio. Acá se puede observar que los niveles de silicio aumentan. Esto también podría ser muy aparte debido a los filtros de aire, ya que los filtros de aire tienen un tiempo de vida y cada vez que avanza el tiempo dejan pasar mayores partículas de polvo, se puede decir, incrementando así los niveles de silicio. Y el hierro, podemos decir que el nivel de desgaste de componentes del motor está incrementándose debido al tiempo, ¿no? Resultados. En esta parte podemos ver las características del aceite en la fecha de muestras. Y bueno, la vida del equipo en horas, la vida del aceite en ese momento. Y vemos cómo es que la vida del aceite incrementa y de un momento a otro empieza de nuevo. Esto es debido al rellenado, ¿no? Ya que cuando cambias el aceite empieza una nueva vida de aceite de 0 horas. Y acá podemos observar que el tipo de aceite, ¿no? Otros resultados. Acá podemos ver la viscosidad, ya más resumido, la viscosidad. Vemos cómo es que se incrementa hasta la cuarta parte y luego decae. Esto es debido al cambio de aceite que se realizó, y como dijimos, a medida que pasa el tiempo, el propio desgaste, el desprendimiento de materiales hace que el aceite se vuelva más viscoso, generando resistencia a que fluya, ¿no? El agua nos sale negativo debido a que no presentamos con este porcentaje de agua en el aceite. El índice de contaminación también se elevó y bueno, después decayó, ya que se realizó un cambio de aceite, ¿no? Y acá en metales podemos ver toda la cantidad de metales por partículas de millón que se presentó en el aceite del motor, ¿no? Desde el hierro, que vemos cómo se incrementa, llegó hasta tener 40 partículas por millón, que es muy excesivo. El magnesio, el fósforo, zinc, calcio, esto se podría decir debido a la composición de los propios cojinetes desde los cigüeñales, de la bancada de cigüeñales y del árbol de levas, ¿no? Ya que está hecho de diferentes metales. Gracias.